Me ha pedido entonces Victoria y Miguel que empezara con una introducción para ponernos a todos a tono y en contexto de lo que es la reversión de pagos, ¿no? Y cuáles son sus diferencias con otra de las figuras importantes en materia de consumidor, que es el derecho de retracto. Yo estoy segura que todos, porque les quiero decir que hasta los abogados más especialistas nos confundimos entre retracto, reversión, son derechos que realmente no es algo sencillo de entender, y la idea es gastarle hoy esos 15-20 minutos para afinar un poco el concepto de cada uno de ellos y que ustedes como comercio puedan diferenciar cuál es cuál, cómo operan, y definitivamente después puedan, en la parte de reversión operativa que vamos a tener ahorita con las redes, muy importante, pues entender las diferencias. Entonces, empecemos explicando rápidamente las generalidades de la reversión de pagos. Yo estoy segura que todos ustedes ya han tenido alguna aproximación. El fundamento legal de la reversión de pagos está en el mismísimo Estatuto de Protección al Consumidor, o sea, desde 2011 que salió el estatuto, pues ya existe la reversión. Estoy segura que en sus comercios ustedes ya han hecho lo que se conoce como contracargos en la jerga más técnica u operativa. Y recientemente fue reglamentado por el decreto 587 de 2016, que fue el que entró en vigencia el pasado 11 de octubre y es el que básicamente añadió unas ciertas características al derecho de reversión, que son los que nos tienen hoy aquí. La reversión básicamente procede para aquellas ventas que se realicen mediante mecanismos de comercio electrónico. ¿Sí? La reversión está hecha y está de hecho en el estatuto en el capítulo de comercio electrónico, siempre y cuando se haya utilizado para realizar el pago un instrumento de pago electrónico, tarjeta de débito, PCE, tarjeta de crédito, todo lo que sea un instrumento electrónico y que uno utilice para el pago en una venta de comercio electrónico, aplicaría o digamos existiría el derecho de reversión en ciertos casos. Y los casos que describe la ley y que reitera el decreto son básicamente fraude, que es el que estoy segura que más comúnmente ustedes han tenido conocimiento, operación no solicitada, que en últimas pues es el mismo fraude, ¿no? Muy pocas veces el comercio pues se equivoca y manda algo que no es. El producto adquirido no se ha recibido, eso también puede ser fraude o puede ser error. El producto entregado no corresponde a lo solicitado o sea defectuoso, y entramos acá pues obviamente en una causal que para todos yo creo que es un poco más compleja, pues porque es algo subjetivo, que es algo que no corresponde a lo solicitado, ¿no? Que no me gustó, que no estuvo bien, ¿no? Eso por supuesto es uno de los grandes cuestionamientos y dificultades que se afrontan. En cuanto al que el producto sea defectuoso, todos pensamos también que es algo subjetivo, pero la verdad es que el estatuto dice que producto defectuoso es aquel que ponga en riesgo la vida de las personas. Entonces, pero estamos seguros que el consumidor promedio no lo sabe, entonces también estamos seguros que cuando el consumidor vea esta causal va a decir, ah bueno, es defectuoso porque tiene una muesca, porque tiene, bueno. Entonces, esas son las causales que trae la ley, las causales que tiene el decreto y que con las dificultades interpretativas que tenga, pues son las que vamos a tener que aplicar y las que nos van a llegar a los comercios cuando las personas digan esto es lo que la causal de reversión. El plazo para solicitar la reversión es de 5 días hábiles siguientes a que el consumidor tiene conocimiento de la ocurrencia de la causal, lo cual también nos pone en un terreno un poco gris porque pues dependerá de cuándo tenga conocimiento, no necesariamente tiene que ser la entrega, pareciera, ¿no? Podría ser un mes después que yo tengo conocimiento que el producto es defectuoso o que en un mes considero que no era lo que yo quería porque no me sirvió a lo que yo quería, o si es un servicio y fui a un hotel pues de pronto no era la cama o el colchón que yo esperaba, ahí vamos a estar todos sujetos pues a un amplio margen de interpretación, pero lo cierto es que son 5 días hábiles desde que la persona tuvo conocimiento de eso. El procedimiento, para hacerlo corto y sencillo, es básicamente el consumidor presenta una queja ante el proveedor le hace el vendedor, el comercio, presenta una queja, le dice básicamente esto que usted dice que yo compré, yo no lo compré, o me llegó defectuoso, o no me llegó, ¿sí? Y si es el caso, por ejemplo, del producto defectuoso o del producto que no corresponde a lo solicitado, debe básicamente decirle, usted, acá dice, la ley dice devolver el producto, el decreto dice, usted deberá informar al proveedor que ya puede recoger el producto.
¿no? Entonces, básicamente, con que el consumidor diga, aquí está el producto en mi casa donde usted lo dejó, pues ya se entiende cumplido ese requisito. Entonces, tenemos que el consumidor pone primero una queja ante el proveedor, después ese consumidor va ante el emisor de su instrumento de pago, le hace su banco con el que o pagó o le hicieron fraude, la tarjeta o lo que sea, y le notifica de la reclamación, le dice, mire, señor banco, yo ya puse la queja ante mi proveedor, mire aquí mi queja, y usted entonces por favor proceda a la reversión del pago. Lo que yo llamo básicamente jale a través de la cadena ese pago que usted sacó de mi cuenta, jálelo de donde esté, a través de todos los participantes del proceso de pago, para que esa transacción me quede reversada, ese dinero vuelva a entrar a mi cuenta dentro de los 15 días hábiles siguientes a que el consumidor puso la queja. ¿Sí? Básicamente esa es la forma en que debe operar la reversión. No pensemos en problemas, pensemos en que somos nosotros el consumidor, nos llegó un fraude, pusimos la queja al proveedor, notificamos a nuestro instrumento de pago, se jala el dinero y en 15 días estaríamos con ese dinero en la cuenta. Ese es básicamente el procedimiento de reversión de pagos. Entonces, en resumen, la reversión opera solamente en e-commerce, en transacciones de comercio electrónico, dice el estatuto, y que hayan sido pagados electrónicamente, débito en cuenta bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etcétera, etcétera. No procedería, por ejemplo, si nosotros hacemos el recaudo mediante un baloto, mediante un efectivo, mediante algo efectivo, porque se entiende que eso no es un instrumento de pago electrónico, ¿sí? No aplica entonces la reversión cuando hay pago contra entrega, cuando hay pago presencial. Tampoco podrá, dice el decreto, cuando el domicilio de alguno de los, ya sea el participante o del proveedor, está en Colombia. Pues eso es un poco razonable porque sería bastante difícil, ¿no?, jalar, como yo digo, el dinero de otras cuentas en el exterior o cuando el participante no está en Colombia. O tampoco procede cuando, a pesar de que hay un pago electrónico y nosotros conceptualmente lo tendríamos como e-commerce, cuando realmente no hay una relación de consumo. Ejemplo, pago de impuestos. Cuando yo pago impuestos, pues para nosotros teóricamente eso es ahora parte del e-commerce porque pues es un pago electrónico y tal, es hecho con un instrumento, pero realmente no hay una relación de consumo entre el Estado y la persona que paga, entonces en ese caso no aplicaría el Estatuto de Protección al Consumidor, que es el que justamente contiene la reversión de pagos. Y por último, dice el decreto, no aplicaría para regímenes especiales que tengan condiciones ya de reversión de pago. Yo la verdad no conozco, no sé si ustedes conocen algún régimen específico de reversión de pagos. Nosotros no lo hemos conocido, el ministerio en algún momento dijo, no, sí, el sector turismo tiene una reversión específica, pero la verdad es que se equivocó porque lo que tiene el sector turismo es un régimen especial de retracto. Entonces, pues fíjense, si hasta al ministerio le pasa que tiene esas confusiones, imagínense nosotros, ¿no? Pero bueno, el caso es que si alguno de ustedes identifica que en su sector hay algún, no sé, seguros o alguna cosa así, tiene un régimen especial, pues no aplicaría este régimen de reversión. Esas son las generalidades de reversión que estoy seguro ustedes ya por lo menos han mirado, mejor dicho, con asombro, seguramente, intentando ver cómo se aplica a ustedes. Pensemos ahora en el retracto, que es otro derecho que tiene el consumidor y con el cual también estoy segura que ustedes tienen familiaridad. También el fundamento legal del derecho de retracto es el Estatuto del Consumidor, solo que no está, para que ustedes entiendan, no está en el capítulo de comercio electrónico, está en otro capítulo, que se llama ventas a distancia o ventas no tradicionales. Es el derecho del consumidor de, coloquialmente, lo que llamamos arrepentirse de su compra, de decir, yo sí había comprado, pero ahora ya viendo bien estos zapatos no me gustan, ¿sí? O ya habiendo yo salido de la reunión de tiempo compartido donde me ofrecieron de todo, café, regalos, todo, creo que yo no quería comprar ese tiempo compartido, ¿no? La idea del retracto es darle la oportunidad al consumidor de lo que llaman en inglés el cool down period, que después de ese periodo de enfriamiento de la compra pueda retractarse o arrepentirse de su compra. Entonces, básicamente, una vez el consumidor recibe su bien, tiene 5 días para arrepentirse de esa compra. Eso es lo que dice el estatuto. Tiene 5 días hábiles desde la entrega del bien.
como es culpa del consumidor, o digamos que es responsabilidad del consumidor, la ley dice es el consumidor el que debe pagar la devolución del bien, ¿no? Pues es entendible, el estatuto dice listo, usted se puede arrepentir, pero hombre, pues como mínimo devuelva usted el bien que ya no quiso, porque pues tampoco tiene por qué asumirlo el comercio. Entonces dice claramente el estatuto que esos costos de transporte y los demás que conlleve esa devolución deben ser cubiertos por el consumidor. Y una vez el consumidor ha ejercido su derecho de retracto, el proveedor, piensen acá que no estamos hablando de instrumentos de pago, nada, el proveedor tiene que ver cómo dentro de los 30 días calendario siguiente le devuelve o acuerda la devolución del dinero. Entonces el retracto, piensen ustedes, es fácil diferenciarlo con la reversión cuando uno piensa que es arrepentimiento. Yo me puedo arrepentir porque quiera, no porque hubo fraude, no porque hubo una causal, sino porque se me dio la regalada, básicamente, ¿sí? No hay que presentar una causal y por eso, pues, como es una potestad del consumidor, él debe cubrir con los costos y el proveedor que ya había recibido el dinero, no importa cómo, tiene que ver cómo le devuelve ese dinero, seguramente podrá acordarlo con el consumidor, pero lo cierto es que no tiene que devolverlo a través de toda la cadena de pagos que, pues, obviamente genera costos, genera una problemática sin duda. ¿Cuándo aplica el derecho de retracto? Yo les decía, no es solamente o no está en el capítulo de e-commerce, es en todas esas ventas llamadas no tradicionales en que la persona no tiene contacto físico con el bien. Eso ya es una falacia porque pues quién ha dicho que uno no puede haber visto los tenis en algún sitio, después haberlo comprado en internet, quién ha dicho que uno no pudo haber revisado 15 diferentes ofertas en internet, pero bueno, eso es lo que el espíritu del legislador dijo. Y básicamente el espíritu del legislador dice que cuando hay mecanismos especiales de venta, cuando uno no tiene contacto, pues uno tiene que tener ese derecho de retractarse. Entonces aplican ventas mediante sistemas de financiación, cuando uno va y le dicen usted compre acá y yo se lo financio, el mismo proveedor se lo financia. Ventas de tiempos compartidos, estoy segura que todos acá hemos estado en algún momento y uno sale y yo estuve a punto de comprarlos, y yo ahorita digo, pero a mí qué me iba a interesar un tiempo compartido pero pues uno en ese momento tiene ganas de comprar y a veces es muy bueno. Yo creo que eso sí es cierto. Ventas a distancia, dentro de los cuales está, dice internet, y ahí estaría el comercio electrónico, ¿sí? Ventas por internet, pero también pueden ser ventas por catálogo, ventas por teléfono, todo en lo que uno no tenga ese contacto con el bien. O dicen mecanismos especiales, métodos agresivos de venta bajo presión. ¿Qué será eso, no? De pronto que lo cojan a uno acá, si usted compra ya, pues le damos un cierto descuento. Esos son los mecanismos donde aplica la reversión, el retracto, perdón. Y por supuesto, pues hay varias excepciones en las cuales no aplica el derecho de retracto, pues empezando por aquellos bienes y servicios que ya han sido consumidos o que ya han sido iniciados con consentimiento del consumidor, o que su precio está sujeto a fluctuaciones o coeficientes financieros, pues porque no sería justo que entonces la fijación de ese precio es algo muy instantáneo y pues no tendría sentido que uno pudiera después retractarse en perjuicio del vendedor. Suministro de bienes confeccionados o personalizados, si yo personalicé un bien y lo compré y pues me lo entregaron, yo no lo puedo devolver. En la reversión es el proveedor quien asume los gastos de devolución del producto. Básicamente en la reversión es el proveedor o el vendedor quien asume todos los costos que tenga eso, el costo de fraude, el costo de operación no solicitada, el costo de todo lo asume el proveedor, los costos de envío, mientras que en el retracto el consumidor por supuesto tiene unos costos de devolución del producto. Para serles sincera, no quiere decir que en el retracto el proveedor no asuma ningún costo. La verdad es que ustedes saben que sí. Por ejemplo, si a mí me pagaron, yo utilicé una pasarela y me pagaron a través de una pasarela y después yo devuelvo en efectivo, pues la pasarela me cobró su comisión y esa comisión pues no se la puedo descontar al consumidor. Pero en general, la idea es que el consumidor asuma todos esos costos. En la reversión, los participantes del proceso de pago hacen esa reversión, yo llamo forzada, en 15 días hábiles, es decir, el emisor tiene que jalar, ver cómo jala a través de la pasarela, las redes, el proveedor jala ese dinero de la cuenta del proveedor o del vendedor y se la devuelve, es una reversión forzada, mientras que en el retracto, la ley dice que el proveedor es el que hace la devolución. ¿Cómo la hace? Pues ahí ya verá. La tiene que hacer definitivamente dentro de los 30 días siguientes, pero le puede decir, venga y yo le doy un crédito en mi tienda, si usted acepta, o venga y yo se lo devuelvo en
en efectivo o yo se lo consigno a otra cuenta que usted me diga, eso ya, pues, ya verá el proveedor cómo lo hace. Y la diferencia en los términos es también importante. En la reversión son 15 días hábiles y en el retracto 30 días calendario. Terminan siendo medio parecidos, ¿no? Como 20 días calendario y 30, pero... Y en la reversión, las únicas excepciones, las únicas formas en que yo como comercio podría decir aquí no me aplica, son 3. 1, no existió esa operación, el consumidor está loco, se lo está inventando. 2, que el proveedor no tenga fondos, que ya en la cuenta no haya fondos. Y 3, que no se haya informado la causal alegada. O sea, si el consumidor nunca dijo por qué, simplemente dijo quiero que me reversen, pues no aplicaría. Mientras que en el retracto aplican otras excepciones, creo yo, más amplias, ¿no? Y que le dan un poco más de defensa, por así decirlo, a el proveedor o a los vendedores, de decir, mire, no, aquí no procede el retracto, punto. ¿Sí? Yo considero que aquí no procede el retracto y nos vamos a la justicia a decidir quién tiene la razón. Mientras que en la reversión, si no son esas excepciones específicas, y yo digo, no, pero es que usted sí me pidió el bien porque yo tengo absolutamente claridad que fue usted, o yo sí entregué el bien y aquí está su firma, toca irse a la justicia ordinaria. Entonces, básicamente, esas son las diferencias entre reversión y retracto. Son 2 derechos del consumidor, ambos aplican a e-commerce, pero realmente son figuras diferentes que ustedes tienen que tener en cuenta que operan de manera distinta y que, por supuesto, hay que tener en cuenta que lo que vamos a hablar hoy con las redes y como nos van a explicar cómo va a funcionar esa parte operativa es en relación con la reversión de pagos. ¿Okay? Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Pérez. Y vamos a hacer la presentación del modelo operativo que nos cobija a nosotros de acuerdo al decreto 587 en la solicitud de reversiones tanto por transacciones PCE como por transacciones débito que se hacen a través de ACH Colombia, porque también el decreto lo contempla. Entonces, en ese sentido tenemos propuesta la agenda, que es mirar el modelo operativo de las transacciones PCE, mirar el modelo operativo de las transacciones débito ACH Colombia, que como lo decía, esta parte también nos la cobija el decreto 587 y nosotros administramos también transacciones débito en ACH Colombia. Vamos a mirar lo que nos aplicaría para la solicitud de reversiones, una entidad autorizadora. En este caso la entidad autorizadora sería la entidad del usuario por la cual se hizo el débito del pago de la transacción que hicimos. Tenemos una propuesta de las respuestas a las reversiones, que es la entidad financiera receptora, que es la entidad financiera dueña o recaudadora del comercio o del proveedor. Iniciamos ya con un preámbulo que nos lo han dado anteriormente, cuál es el modelo operativo que nos está marcando el decreto 587 y que en ACH Colombia nosotros nos cobija como administradores del botón de PCE. Inicialmente pues tenemos lo que nos decían inicialmente, tenemos un consumidor, que el consumidor va a venir a hacer todo lo que su proceso, su proyecto que está pidiendo el decreto, que es avisarle a su proveedor que el bien que adquirió tiene defectos, fue adquirido, fue un fraude, fue una transacción no consentida. Este papel lo hace el usuario inicialmente. ¿Por qué queremos presentar Es porque queremos verificar todo el proceso operativo, pero vamos a detenernos ahorita en el modelo operativo de ACH Colombia que le estamos brindando a las entidades financieras en este momento para hacer la solicitud de las reversiones. ¿Qué hace el usuario una vez ya? Se acerca a su proveedor y le va a radicar la reclamación mediante los formatos que él quiera o sobre los instrumentos que le sean asequibles a llegar allá. El proveedor lo que le va a hacer es notificar, en este momento el proveedor va a ser notificado y una vez notificado el proveedor, ¿qué va a hacer? El usuario podrá acercarse a su entidad financiera autorizadora o a la entidad financiera de él para poder llevar el formato que él lleva y que lleva como constancia que ya fue informado al proveedor. Este formato, ¿qué tiene que llevar como mínimo? Pues tiene que llevar como mínimo la fecha de la transacción, el valor de la transacción, el motivo y la causal por la cual está solicitando su reversión, que tiene que estar enmarcadas en las 5 causales que nos funcionan anteriormente y que hablamos anteriormente. Una vez la entidad financiera del usuario haya hecho esa verificación de que la transacción sí fue exitosa, la transacción pasó por PCE, de que los formatos que está estableciendo vienen con toda la información requerida, la entidad financiera lo que va a hacer acá es ingresar a un módulo de reclamos
va a ingresar a un módulo de reclamos que ACH Colombia le va a disponer a todas las entidades financieras en este momento. Es de aclarar que este proceso operativo se trabajó con las entidades financieras en un comité operativo que tenemos al interior y lo tenemos ya estipulado y lo tenemos ya vigente desde el 11 de octubre. ¿Qué hace la entidad financiera autorizadora? La entidad financiera autorizadora, la entidad financiera del usuario, lo que va a hacer es, con esos soportes que tiene, verificando si está entre los tiempos establecidos, si cumple con todos los requisitos que nos está pidiendo la 587, va a ingresar a un módulo de reclamos de ACH Colombia y va a radicar una solicitud de reversión. Esa solicitud de reversión la va a solicitar si es por el servicio de PSE, por las 5 causales, o si es por el servicio de ACH, por el débito automático que también nos está cobijando. Una vez lo ha radicado la entidad financiera receptora o la entidad financiera dueña del proveedor, donde tiene la cuenta recaudadora del proveedor, va a validar la información, que los soportes vengan, que corresponde a una transacción PCE, y ella va a hacer el trámite interno con el proveedor, si tendrá que avisarle, si va a avisarle por qué medio, si le va a decir que le va a hacer el débito, y en este momento el proveedor tendrá unos tiempos establecidos, que los vamos a ver más adelante, para poder debitar de la cuenta del cliente, del proveedor, y podérselo pasar a la entidad financiera. ¿Cómo se hace? Pues a través de este módulo de reclamos, él va a tener van a tener 7 opciones de respuesta para dar, dentro de las cuales está el reintegro del dinero o la cuenta está saldada, ¿cierto? El decreto nos dice muy claramente que la entidad financiera debe hacer por una única vez la consulta de saldo, y si hay saldo se le evita, y si no, la transacción de la solicitud de reversión moriría ahí. Esta entidad financiera del proveedor lo que va a hacer es entrar al módulo de reclamos, automáticamente va a dar el tipo de respuesta, y nosotros en ACH Colombia, si la entidad financiera está diciendo que va a reintegrar, nosotros hacemos un proceso de compensación todos los días. A las 3 de la tarde verificamos todo lo que nos hayan dicho que sí le debitaron al cliente, y automáticamente nosotros, por compensación, le estamos devolviendo el dinero a la entidad financiera del usuario. ¿Para qué? Para que la entidad financiera del usuario a su vez le haga el cargo a la entidad financiera, a su usuario directamente, ¿cierto? O en el caso que no haya reintegro, esta entidad financiera también a través del módulo de reclamos va a obtener la respuesta que le dieron y le va a poder indicar al usuario que el proveedor tuvo ya fondos suficientes, ¿cierto? Este sería el esquema que tenemos nosotros para cómo operaría y cuáles serían las causales, las que había hablado inicialmente, para transacciones PCE. Y estas 5 causales fueron expuestas a las entidades financieras en nuestro módulo con un código totalmente diferente. ¿Para qué? Para que tengamos claridad por qué causal me están a mí entregando. Inicialmente, hacia el año 2011, nos habían solicitado una solicitud de reversión que teníamos dispuesta a las entidades financieras, que decía solicitud por fraude, transacciones PCE, ¿cierto? Inicialmente creíamos que nosotros podíamos trabajar con esa causal, pero no era clara. El decreto nos dice tiene que tener claridad de cuál fue la causal, por la razón de que nosotros hoy en día, y a los comercios o a los proveedores, cuando les vayan a decir, ustedes pueden saber por qué causal específicamente les están entregando a ustedes el usuario. Entonces lo que hicimos fue erradicar y crear 5 nuevas causales de reversiones, que es cuando el consumidor sea objeto de fraude, cuando corresponda a una operación no solicitada, cuando el producto adquirido no sea recibido y cuando el producto entregado no corresponda a lo solicitado. Y la última, cuando el producto entregado se encuentre defectuoso. Esas 5 causales están totalmente específicas en nuestro módulo de reclamos para poderla escoger. No podemos escoger la solicitud de una reversión escogiendo las 5 causales, solo podríamos escoger una sola causal. ¿Qué pasa con las transacciones débito? Las transacciones débito, ¿y por qué las traemos a colación? Porque nosotros en nuestro proceso de ACH Colombia tenemos una transacción que es el débito automático, que nosotros le autorizamos a un cliente, por decirlo así. Ricardo Pérez fue a su entidad financiera A y autorizó que le debitaran la plata de todos los meses de su pago de celular desde Concel. Entonces Concel todos los días va a mandar esa transacción débito, y esa transacción débito cursa por la Cámara de Compensación de ACH Colombia, y el decreto está diciendo, si yo como Ricardo Pérez ya no quiero que me hagan ese débito, yo me acerco y les digo a ellos, yo no quiero que me sigan haciendo ese débito, y el débito tiene que quedar bloqueado desde ese momento. Si a mí en el mes siguiente me vuelven a hacer el débito, yo por el solo hecho de haber autorizado ya tengo el derecho a través del Estatuto 587 a solicitar la revisión de esa transacción. ¿Por qué? Porque ya fue denegada esa, pero por algún inconveniente, Concel me la siguió haciendo el débito. Entonces, por esta causal, nosotros abrimos ya también un nuevo parámetro que tenemos y una nueva solicitud de reversión, que es reversar pagos correspondientes a obligaciones de cumplimiento periódico.
Esta transacción también a partir del 2011 teníamos una que nos decía que también a través de ACH podría haber una transacción fraudulenta, la teníamos para transacciones crédito. A partir del 11 de octubre se dispuso también en el módulo para todas las entidades financieras esta nueva causal que es por transacciones débito ACH Colombia. ¿Cómo operarían las dos en nuestro módulo de reclamos? Que es lo importante que tenemos, ¿qué fue lo que se les dispuso a las entidades financieras para que puedan radicar estos reclamos? Tenemos una entidad autorizadora, como lo decía la entidad autorizadora, es la entidad financiera del usuario. Esta entidad financiera del usuario ingresa a nuestra plataforma del facturador o de reclamos que tenemos nosotros dispuestos para ellos. En este facturador obviamente pues tenemos todo lo que es nuestro core de ACH Colombia, todas las solicitudes de reversiones, pero en este mismo módulo, entrando con un usuario y una clave de la entidad financiera, pueden obtener este pantallazo o esta nueva instrumento que tenemos para poder radicar las reversiones por el estatuto del 587. Y la entidad financiera receptora automáticamente en el momento que yo como entidad financiera autorizadora estoy radicando mi reclamo y le estoy diciendo enviar, automáticamente la entidad financiera receptora va a tener en línea ese reclamo para poderlo comenzar a procesar. Nosotros, ¿qué hacemos en ACH Colombia bajo esta plataforma? Administramos tiempos y administramos estados de reclamos. ¿Qué quiere decir? Que si la entidad financiera, como nos lo está diciendo el decreto, tiene que tener 15 días para hacer ese proceso, nosotros tenemos que tener acá un control. Ese control se lo estamos dando nosotros. ¿En qué momento esa entidad financiera está radicando el reclamo? ¿A qué momento le llegó en línea a la entidad financiera receptora y qué tipo de respuesta le está dando a la entidad financiera? Consideramos que el módulo de reclamos ha sido completo, que estamos dando una respuesta a lo que el decreto nos está pidiendo y queremos mirar cuál es esa información que nosotros que las entidades financieras deben diligenciar para que un reclamo sea coherente y sea correcto. La información que tenemos es que la entidad financiera tiene que aplicarnos esa reversión. ¿Para quién aplica? ¿Por qué aparece ACH entidades financieras? Porque nosotros en ACH también tenemos algunas reclamaciones, pero que en este momento no aplicarían para el 587. Por lo tanto, nosotros nunca vamos a tener una solicitud de reversión directamente a ACH Colombia, siempre va a ser para una entidad financiera. Después de que la entidad financiera del usuario ha diligenciado este campo, lo que vamos a desplegarle es, ¿usted qué quiere solicitar de reversiones? ¿Quiere solicitar una reversión de transacciones ACH débito, que es la obligación que yo tenía, o quiere una de PSE, que es el Estatuto de la Protección al Consumidor? Ahí la separamos ya para que la entidad financiera puede comenzar a discriminar y mirar por qué camino vamos. Automáticamente nosotros hayamos obtenido eso, lo que vamos a obtener es el servicio al cual está asociado eso. Si es una transacción ACH, tendría que ir asociado al servicio ACH, o si es una transacción al Estatuto del Consumidor, será una transacción de PSE. Automáticamente lo que nosotros estamos haciendo es que le tenemos que desplegar las 5 causales de PSE para que escoja una única transacción. ¿Qué pasa en este momento? Esta tiene que ir coherente con los soportes que están anexando y que nos están pidiendo a nosotros. Cuando nosotros como entidad financiera nos van a solicitar una reversión, este formato tiene que llevar lo que decíamos anteriormente, la fecha, el valor, si es un valor parcial o total de la transacción y a qué causal corresponde. En este momento el sistema les va a permitir únicamente por cada transacción escoger una causal y automáticamente ya hayamos diligenciado esa información, lo que nosotros vamos a arrojar es unos criterios de búsqueda para que me diga qué transacción es la que usted quiere solicitar para reversión. En este momento ellos van a colocar algunos criterios como cuáles va a ser la fecha de la transacción, el valor y el comercio. Automáticamente el sistema le va a mostrar en línea, en pantalla, todas las transacciones que ese cliente haya podido, porque puede haber sido uno, puede haber sido dos, ¿cierto? El sistema que va a permitir, le va a permitir seleccionar solamente una transacción por cada reclamación. ¿Y qué va a validar el sistema? El sistema va a validar en línea que esa transacción haya cursado por el sistema de PSE. Es decir, que mi módulo de reclamos se va a conectar con el botón de PSE que nosotros administramos y vamos a decir, esa transacción que usted está solicitando sí pasó por PSE, porque podría ser que no pasó por PSE, la pudo haber hecho por otro canal. Automáticamente el sistema le dice, sí pasó por PSE. ¿Es una transacción exitosa? Puede haber sido que en el sistema la transacción en el momento de cursarla salió rechazada, fallida, o algún otro estado que tenemos. Entonces nosotros únicamente vamos a permitirle a la entidad financiera que me lleve transacciones que hayan sido aprobadas y que hayan sido compensadas al comercio y al proveedor. Automáticamente que vamos a mirar, le vamos a presentar en pantalla los datos de esa transacción, valor, si es el comercio, si fue la fecha que la hizo, y vamos a presentar el estado de esa transacción para que la entidad financiera la pueda asociar a un reclamo. Adicional a eso, tenemos un control que es que nosotros no vamos a permitir hacer devoluciones de transacciones de aquellos ciclos que no hayan sido cerrados en ACH Colombia. Es decir, Ricardo Pérez pudo haber ido a comprar a un almacén el colchón
y lo compré a las 8:30 de la mañana y no se ha compensado esa plata y yo a las 8:45 ya estoy pidiendo la reversión. Le va a decir el sistema, esa transacción no puede ser objeto de reversión todavía porque esa transacción no ha sido compensada y no se le ha entregado a la cuenta recaudadora del proveedor. Tiene que esperar usted a que se haga un cierre de esa transacción. Entonces tenemos controles acá que le estamos brindando a las entidades financieras y pues respaldando también a los proveedores de que no les vayan a reversar a ustedes transacciones que de pronto no hayan sido compensadas o no hayan llegado a sus cuentas recaudadoras. Una vez acá adjuntada la transacción, lo que tenemos que hacer es anexar archivos. Mi sistema no va a permitir que yo envíe una solicitud de reversión si no llevo anexos, si no llevo algún soporte. Para nosotros es muy difícil entrar a validar si los soportes son válidos o no, razón por la cual nosotros acá lo que estamos haciendo es que el sistema tiene que validar que lleve un archivo anexo, ¿cierto? Internamente la entidad financiera tiene que asegurarse que ese anexo es el formato que ustedes hayan tenido como soporte o que el proveedor le haya dado, ¿cierto? Entonces en estas ya es responsabilidad también de la entidad financiera autorizadora anexar los soportes que deben de ser correspondientes. ¿Por qué? Porque va a haber una causal de devolución también. La entidad financiera receptora puede, cuando llegó a ver el caso, puede ver decir, el soporte que me están anexando para mí no es suficiente y yo puedo cerrar el caso diciéndole, soporte no coincide. ¿Por qué? Porque no estamos anexando lo correspondiente y la ley en el decreto 537 nos lo está pidiendo. Nosotros lo que hacemos acá es habilitar el campo para poder anexar esas transacciones. Adicional a eso, el punto anterior es radicar el reclamo, pero ¿qué tipos de respuesta puede dar una entidad financiera receptora que es la entidad financiera donde vamos a tener la cuenta del recaudador o del proveedor? La entidad financiera en este momento tiene una opción de dar una solución total. ¿Por qué? Porque el decreto nos dice, usted no tiene por qué ir a durar con esa reversión 20 días consultándole el saldo todo el día. Usted simplemente va y consulta el saldo solo una vez, ¿cierto? Internamente la entidad financiera receptora tendrá que contratar y conectarse, obtener una comunicación con el proveedor informándole que a él le llegó una reversión, que fue el señor Pepito Pérez, que fue que le venta el colchón y fue por tal causal. Eso se lo tendrán que dar a comunicar. ¿Por qué medio? Cada entidad financiera tiene que tener el mecanismo para la comunicación con su proveedor. Acá, si la entidad financiera ya tiene todos los soportes, verifica que la reversión está dentro de los parámetros establecidos, lo que va a hacer es va a escoger una de las opciones y le va a dar una solución total al caso, es decir, el caso no tiene por qué quedar cerrado más de 5 días. ¿Por qué se trabajó 5 días al interior de ACH Colombia? Porque el decreto dice que tiene que ser 15 días para poder obtener su reintegro de dineros, pero tenemos en cuenta que nosotros en ACH Colombia, la entidad financiera autorizadora tuvo que hacer alguna gestión y pudo haberse demorado 5 días máximo, ¿cierto? En ACH Colombia se va a hacer un proceso, pero la entidad financiera receptora también tiene que hacer un proceso que dice a validar la cuenta, verificar los soportes, por eso los 15 días fueron en este momento divididos así con las entidades financieras. No quiere decir que sea regla parametrizable, es algo que nosotros hoy en día lo podemos parametrizar. Si el tiempo nos va a decir que no son 5 días, sino que tienen que ser 3 días, pues los vamos a bajar a los 3 días, ¿cierto? Todo este esquema que tenemos nosotros de reclamos es un esquema que es parametrizable y que fue ajustado con las entidades financieras de acuerdo a eso. ¿Qué pasa? La entidad financiera en este momento lo que puede ir a decir es que las posibles respuestas que nosotros le podemos dar a este caso de solicitud de reversión es una cuenta en depósito judicial. Cuando una cuenta está en depósito judicial, pues no la podemos tocar, ¿cierto? Cuentas canceladas. Cuando fueron a hacer el débito, la cuenta del proveedor ya está cancelada y no tengo de dónde ir a sacar los recursos. Reintegro parcial. Acá el reintegro parcial, el decreto nos lo está diciendo. Nosotros tenemos que permitir el reintegro parcial de una transacción. Entonces el usuario le dijo al proveedor que le devolviera el valor del colchón que valió 2 millones de pesos, pero cuando yo fui a la cuenta del proveedor no encontré sino 800.000 pesos. Yo puedo hacer ese reintegro de esa transacción por 800.000 pesos y mi sistema lo que va a hacer es detectar eso. El cliente solicitó 2 millones de pesos, la transacción vale 2 millones, en la cuenta no tenía sino 800, le voy a compensar 800 y la transacción quedaría en 1.200.000 debiendo, pero el caso se cierra ahí porque el decreto dice si no tiene fondos, pero nosotros le vamos a dar la información de cuánto valió la transacción, cuál fue el valor que se le reintegró y cuál fue el valor pendiente. Con esto ya quedaríamos nosotros cerrado el caso. ¿Qué más podríamos decir? El reintegro para ser total, yo puedo reintegrar el total de la transacción también. Puedo decir que la cuenta fue bloqueada por orden judicial, no puedo hacer ninguna objeción ahí. Cierre, el cliente está fallecido, depósito judicial, cuenta embargada o reintegro parcial también, lo que hablamos anterior. Cliente, esta causal
Es una causal que tienen que entrar a verificar también con su proveedor, porque sin embargo nosotros la expusimos, porque dices que el cliente no está autorizando. Puede haber sido que el proveedor dijo, yo ya me arreglé con él por otro lado, yo ya le reintegré el dinero, entonces por lo tanto no estoy autorizando este débito. Con estas causales nosotros lo que estamos haciendo es garantizando que el reclamo quede cerrado dentro de los 5 días, que quede claro para todos y que si el dinero fue reintegrado, nosotros lo podamos compensar el mismo día a la entidad financiera del usuario. ¿Qué quiere decir el mismo día? Si un reclamo me llegó a mí y yo le di respuesta hoy antes de las 3 de la tarde, esa plata se la puedo entregar yo como ACH Colombia a la entidad financiera del usuario para que se la abonen. Pero si la entidad financiera del proveedor me dio respuesta hacia las 4 de la tarde, todos los dineros que queden después de las 4 de la tarde, de 3 de la tarde quedan compensados al día siguiente, pero ya con una respuesta del módulo de reclamo. Es decir, que yo me dirijo al módulo de reclamos, o sea, ayer me dijeron que me van a reintegrar el dinero, esa plata fue compensada a la entidad financiera receptora y a la entidad financiera originadora del usuario. Digamos que en primera instancia ya lo hemos visto al inicio de la sesión, todo lo que cubre el decreto, lo que incluye, el alcance que tiene, la generalidad que tiene, principalmente el objeto y ámbito del decreto, que es todos los temas relacionados con transacciones de comercio electrónico utilizando un medio electrónico de pago. Para nosotros principalmente el tema de tarjetas de crédito y tarjeta débito. Sabemos que existen 5 causales y que de igual manera se podrán hacer reversiones de tipo parcial, dependiendo de la reclamación que presente el tarjetaviente o el consumidor. Lo veíamos anteriormente al inicio de la sesión, son 2 momentos antes de realizar el proceso de reversión. El primero, el proceso de la queja presentada ante el establecimiento de comercio, y el segundo, la notificación a la entidad emisora. Es importante resaltar que estos 5 días hábiles, a partir de la fecha de conocimiento de la causal de reversión, pues digamos que es un poco ambiguo y es algo con lo que trabajaban las entidades financieras, pues precisamente porque, como lo mencionábamos anteriormente, pues deja al consumidor libre de presentar reclamaciones con fecha posterior, porque yo puedo llegar y decir es que el fraude me enteré ayer y resulta que es una transacción de hace un año, ¿sí? Entonces llegan y dicen, no, es que hasta ayer fue que me puse juicioso a mirar el extracto y fue que me percaté de que tenía una transacción fraudulenta, una transacción que yo no había realizado. Entonces digamos que fue algo que las entidades financieras precisamente tenían bastante inquietud, pero que a la luz de una consulta y de unas sesiones de trabajo que se adelantaron en la Sobancaria, pues precisamente se mitigaba un poco, pasaba relativamente a un segundo plano esos 5 días hábiles de cara a las entidades financieras, a la entidad emisora, teniendo en cuenta que previamente a la notificación yo tengo que presentar la queja, ¿sí?, ante el establecimiento de comercio. Y esto es lo que me da garantía, por así decirlo, como entidad financiera para poder recibir la notificación. ¿Qué debe contener la queja ante el proveedor del bien ante el proveedor del bien o servicio? El decreto nos establece que debe contener la manifestación expresa de las razones que fundamentan la solicitud de reversión, la indicación de la causal que sustenta la petición, el valor por el que solicita la reversión, la identificación de la cuenta bancaria, tarjeta de crédito o instrumento de pago al cual fue cargada la operación, y también lo mencionaban anteriormente, cuando se trate de bienes, el consumidor deberá informarle al comercio que el bien está disponible en las condiciones y en el lugar en el cual fue entregado para su correspondiente devolución. ¿Qué puede pasar también? Que el proveedor, en este caso el comercio, debe emitir una constancia, ¿sí?, de que ha recibido esa queja. Y también es importante que en caso de, y era algo que se le comentaba a las entidades porque así lo establece el decreto, en caso de que no se logre ubicar el comercio o el comercio se niegue a recibir la queja, pues ahí es donde el consumidor queda exento
de la presentación de la misma y ya podrá elevar directamente la petición ante su entidad emisora. El contenido de la notificación ante al emisor del instrumento de pago, pues básicamente es la misma de la queja, simplemente que aquí lo que va a variar es que debe llevar la identificación de la transacción. El tarjetaviente, el consumidor, debe relacionarle a su entidad emisora el número de la transacción, ya sea el número de aprobación o el número de consecutivo de la transacción, la fecha de la transacción y la hora, si se puede llegar a determinar, y debe anexar también la constancia de la queja presentada ante el proveedor del bien o servicio. Dentro del modelo operativo que plantea Credibanco, plantea su modelo de controversia actual, establece, y creo que ustedes en calidad de comercios lo han vivido, el proceso, el ciclo de controversia actual a nivel nacional. ¿Qué nos dice? Nos dice que hay derecho a un contracargo en el cual el comercio puede llegar a presentar, a soportar y a presentar evidencia en la cual se pueda probar beneficio o participación del tarjetaviente o del consumidor en la transacción y de esa manera puede refutar ese contracargo, ¿sí? Si por algún motivo el tarjetaviente dentro del modelo actual continúa desconociendo la transacción o sigue manteniendo la disputa de esa transacción, habría derecho a un segundo contracargo. Eso es nuestro modelo actual. El modelo para el decreto 587 y a la luz de lo que establece el decreto sufre una modificación. Entonces, lo primero, van a tener un contracargo y para ese contracargo la entidad emisora del medio de pago va a tener 6 días hábiles a partir de la fecha de presentación de la reclamación de la notificación para realizar ese contracargo, ¿sí? Y a su vez el adquirente va a tener 6 días hábiles para poder realizar la representación. Aquí hay algo importante y es, pues, dentro del ámbito de lo que establece el decreto, pues el decreto establece 3 causales por las cuales yo puedo refutar esa solicitud de reversión. En nuestro modelo operativo, ese contracargo, que ya lo hemos visto, que la operación no exista, que no se informe la causal o que no existan fondos, ¿sí? Entonces son los, si ustedes se dan cuenta, en este momento a la luz del modelo operativo que tiene implementado hoy o que venía teniendo implementado Credibanco para transacciones desconocidas, para transacciones fraudulentas o para otro tipo de reclamaciones que estaban presentando los consumidores, ya de cierta manera la luz del decreto les quita la posibilidad de poder soportar la transacción, porque ya no les está dejando la oportunidad de presentar precisamente la evidencia de participación o beneficio del tarjetaviente en la transacción, ¿sí? Entonces, el contracargo. Entonces, a continuación les voy a mostrar las pantallas bajo las cuales Credibanco hizo los desarrollos propios para sus entidades financieras para que puedan dar cumplimiento al decreto. Primero que todo, teniendo en cuenta que yo puedo presentar una reversión, una solicitud de reversión parcial, en un ejemplo yo solicité 2 artículos, los 2 artículos me costaron $1,5 millones de pesos, pero apenas me llegó uno, ¿sí? Yo voy a poder presentar solicitud de reversión por apenas el valor del artículo que no me llegó. Uno valía 1 millón, el otro 500.000 pesos, no me llegó el de 500.000 pesos, yo voy a poder presentar solicitud de reversión por 500.000 pesos, ¿sí? ¿Eso a qué nos lleva? Si ustedes se dan cuenta, en el modelo que veníamos trabajando, ¿qué estaba pasando? Los comercios se estaban viendo afectados porque les estaban presentando proceso de contracargo por el valor total de la transacción, independientemente de que hubieran entregado parte de los artículos, ¿sí?
Ya la luz del decreto ya nos permite hacer una solicitud de reversión parcial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento en que yo vaya a procesar como entidad financiera la solicitud de reverso, la web de operaciones, que es el aplicativo a través del cual las entidades procesan estas solicitudes, me va a traer el valor total de la transacción, pero me va a permitir modificar dicho valor para colocar el valor por el cual se está haciendo la reversión. Y a su vez, pues lógicamente, una vez procesado el contracargo, las entidades pues harán entrega a la entidad adquirente de los soportes de la reclamación, que inclusive dentro de una sesión que se tuvo el 7 de octubre, días previos a la entrada en vigencia del decreto, se compartió con las entidades un formato sugerido de reclamación del tarjetaviente, en el cual se hace mención o se deja espacio para todo lo que se establecía anteriormente en las condiciones y lo que debía contener la notificación, ¿sí?, para que puedan entregárselo al tarjetaviente y pueda compartirse con la entidad adquirente. Entonces acá tenemos la web de operaciones que tienen nuestras entidades financieras. Ellos ingresan a través de una clave, ellos realizan la consulta a través del módulo de controversias, lo que hacen es ingresar el número de la tarjeta, el origen de la transacción, pues como el decreto únicamente aplica para transacciones nacionales, pues el origen de la transacción es nacional, el modo de acceso, en este caso pues ya sea manual, por lo regular las entidades le dan todas, y el tipo de operación, que es una venta. Una vez ellos realizan la consulta, ingresando los datos, él le lista las transacciones, identifican la transacción objeto de la solicitud de reverso y les va a desplegar el log de la transacción. Él acá les va a permitir evidenciar la opción de devolución. A nivel nacional, pues el Reglamento Operativo Nacional de Credibanco establece, no se habla de contracargo, sino se habla de devolución, ¿sí? Ya a nivel internacional sí se conoce como contracargo. Entonces él llega, escoge la opción de devolución, procesa la controversia, confirma y la web le despliega las diferentes causales. Él escoge la causal 31 y, como les mencionaba anteriormente, él les va a permitir acá modificar el valor para que se ajuste dicho valor, al monto por el cual se está haciendo la solicitud de reversión. De igual manera, él le permite, en esta parte, le despliega las 5 causales que establece el decreto, para que la entidad pueda, a través de la web, también informarle al adquirente, no solamente a través de la reclamación que le está presentando su tarjetaviente y de la proforma, sino también de una vez, a través del sistema, le pueda informar a la entidad adquirente por qué causales que se está haciendo la solicitud. Allí está, pues, transacción fraudulenta, transacción no solicitada, mercancía no recibida, no es lo descrito, o producto defectuoso. Una vez ya seleccionado la causal y ha modificado el monto, en dado caso, pues se procesa, se ejecuta y ya la controversia queda generada. Dentro de los procesos de canje y compensación diarios que tiene Credibanco establecidos, pues lógicamente al otro día la entidad adquirente, ¿qué es lo que pasa? La entidad adquirente, Credibanco únicamente, básicamente, ve dentro de su modelo una entidad emisora y una entidad adquirente, ¿sí? Él no está viendo lo que está detrás de cada una de esas entidades, o sea, él no está viendo ni al tarjetaviente ni al comercio que está detrás de la entidad adquirente. Entonces, lógicamente, dentro de los procesos de canje y compensaciones, lo que hace es debitarle a la entidad adquirente el valor de ese contracargo, de esa devolución, ¿sí?, y acreditárselo a su entidad emisora. Es importante tener en cuenta lo siguiente: las entidades, dentro de las sesiones de trabajo que hemos tenido con ellas, llegan y nos dicen, o sea, existen 3 modelos básicos por el cual
Tres modelos a través de los cuales las entidades hoy en día o anteriormente hacían la acreditación de los recursos al tarjetaviente. Uno, yo proceso hoy la controversia, hoy proceso la devolución, mañana obtengo los recursos y mañana mismo le puedo estar abonando al consumidor o al tarjetaviente, ¿sí? Ese es un modelo. El segundo modelo, ¿cuál es? Yo proceso la controversia hoy, mañana obtengo los recursos, pero los dejo en una cuenta contable aparte, esperando los plazos que tiene la entidad adquirente para representar, ¿sí? Y una vez vencidos estos tiempos, procedo a acreditarle al tarjetaviente esos recursos, producto de que no se representó la transacción o que la representación fue inválida, ¿sí? Y el tercero es, hay entidades financieras que lo que hacen es que en su momento, una vez el tarjetaviente, y lo hablábamos anteriormente cuando hablábamos del modelo comercial de las entidades financieras, una vez el tarjetaviente me presenta la reclamación, yo de una vez le acredito, independientemente haya o no haya procesado la controversia, ¿sí? Dependiendo del monto, hay entidades que llegan y dicen, yo asumo cualquier transacción de reclamación de mis tarjetavientes o de mis cuentavientes hasta por un monto de 100.000 pesos, ¿sí? Independientemente gane o no gane la controversia. Entonces acá, ya una vez he procesado esta controversia, pues lógicamente al otro día lo que voy a obtener es que debito del adquirente y acredito al emisor esos recursos. El proceso de representación, que en el decreto 587 hablan de oponencia a la solicitud de reversión, ya sabemos, y lo hemos mencionado repetidamente en esta sesión, tiene tres causales. La transacción no existe, no se informó la causal o no hay fondos, ¿sí? Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Para Credibanco hay dos causales que no tienen lugar. La primera, que la operación no exista. Toda operación que sea objeto a la luz de Credibanco de un proceso de canje y compensación es una transacción cierta, porque yo ¿qué he hecho? Se la he debitado a mi entidad emisora para que él le haga a su vez el cargo al tarjetaviente y a su vez se la he acreditado a la entidad adquirente para que ella le haga el depósito en la cuenta a su comercio. Por ende, para nosotros esa causal no aplica, ¿sí? Entonces de las tres me quedan dos. Y de igual manera, la no información de la causal, como ustedes se dieron cuenta, dentro del modelo operativo, en el momento en que la entidad emisora está procesando el contracargo, está procesando la devolución, está escogiendo dentro de la pantalla la causal por la cual se está haciendo la solicitud, ¿sí? Si la entidad no escoge la causal, la controversia no se va a procesar porque el sistema le va a arrojar un mensaje de error donde le dicen usted tiene que indicar una causal. Entonces, razón por la cual a la luz del modelo de Credibanco quedan dos que no aplicarían. La única que sí no puedo controlar porque no lo veo es la inexistencia de fondos, ¿sí? Entonces, dentro del modelo de la representación o como les mencionaba hace un momento, como se indica en el decreto, el modelo para la oponencia a la solicitud de reversión. De igual manera, la entidad adquirente debe procesar dicha representación, dicha oponencia a través de la web de operaciones, contando con un tiempo de 6 días hábiles contados a partir de la fecha de procesamiento del contracargo, ¿sí? Eso quiere decir, yo tengo 6 días en calidad de entidad emisora para procesar el contracargo y en calidad de entidad adquirente tengo otros 6 días hábiles para procesar la representación. Esto quiere decir que vamos 12 días, damos 3 días de gabela por cualquier cosa que se pueda llegar a presentar, por cualquier imprevisto. Es importante también tener en cuenta lo siguiente: cuando yo en calidad de entidad adquirente
voy a procesar la oponencia, voy a procesar la representación de esa solicitud de reversión, el sistema automáticamente me va a arrojar, ya no me va a arrojar el valor total de la transacción, porque sería un desfase que si en el ejemplo que les ponía anteriormente, yo realicé la solicitud de devolución por tan solo 500.000 pesos, el adquirente vaya a representar la transacción por el 1,5 millones completo, ¿sí? Entonces, a la luz del modelo, lo que nosotros hicimos que fue, el contracargo lo puedo hacer hasta por el total de la transacción original, pero la representación estará limitada al valor del contracargo, ¿sí? Y también voy a poder procesar representaciones parciales, teniendo en cuenta que, tal y como lo dice el decreto, puede ser que en el momento en que la entidad adquirente, una vez recibido ese contracargo, vaya y valide la cuenta del comercio y no tenga los suficientes recursos para cubrir ese débito, pues yo voy a poder, como entidad adquirente, representar el valor, la diferencia entre el valor que me contracargaron y el valor que yo le pude debitar a mi establecimiento de comercio. Es importante tener en cuenta también que le quita al adquirente la responsabilidad que tenían o que tienen hoy en día de quedarse con la deuda, de quedarse con el faltante, de controversias generadas y que las cuentas de sus comercios no tuvieran saldo, ¿sí? Ya las entidades adquirentes ya van a poder representar, ya van a poder colocar, ya van a poder oponerse a esas solicitudes de reversión teniendo en cuenta que no hay saldos. Se debe tener en cuenta lo siguiente: hablábamos de 3 causales, de las cuales tumbamos 2, o no aplicaban 2 para el modelo de Credibanco. Entonces, pero sin embargo, van a poderse, creamos dentro de nuestro modelo 4 causales para poder establecer la oponencia. Entonces, 1, la inexistencia de fondos, lógicamente de acuerdo a lo que establece el decreto. 2, la insuficiencia, en aquellas ocasiones en que el comercio no cuente dentro de su cuenta de depósitos con los recursos necesarios para cubrir el valor de la solicitud de reversión. Y 3, lógicamente, si ustedes llegan y reciben una queja de su consumidor y ustedes son muy juiciosos y llegan y van y hacen la reversión de la transacción, ¿sí? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Si el comercio solicita la reversión, en el momento en que la entidad emisora vaya a procesar la solicitud de reversión a través de la web de operaciones, la web llega y le arroja un mensaje: esta transacción ya está reversada, ¿sí? De igual manera, si llegan y se demoran un poquito y el banco emisor se adelanta, en el momento en que se vaya a realizar la reversión, el sistema le va a arrojar un mensaje de alerta donde le va a decir: la transacción ya presenta una devolución. Entonces es importante, esta tercera dice transacción ya reversada. ¿Por qué? Porque es que no podemos controlar que las dos cosas se hagan el mismo día, ¿sí? Dentro de nuestro proceso operativo, pues todas las transacciones que se hagan a lo largo del día se van a canjear y compensar en horas de la noche. Entonces las dos van a entrar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El adquirente va a ver: oiga, yo procesé el reverso, ¿sí? Pero de igual manera ese mismo día me procesaron la devolución, me procesaron el contracargo. Entonces voy a poder realizar una representación diciendo que la transacción ya fue reversada, con el fin de obtener nuevamente los recursos. Digamos que las pantallas son básicamente las mismas, simplemente importante, acá va a estar el valor por el cual va a estar el contracargo, la solicitud de reversión, y en este campo va a estar el motivo del cobro, que es la causal 31, que es la que Credibanco estableció para las solicitudes de reversión, y en el log del contracargo también la entidad adquirente va a poder evidenciar el motivo por el cual se está haciendo la solicitud de reverso. De ahí que se cayera
ese motivo de oponencia. Lógicamente los valores, yo voy a poder tener una transacción original por 1,5 millones, pero el reverso, la solicitud de reversión por los 500.000 pesos. Aquí está, yo voy a representación, aplico, confirmo, voy a poder seleccionar una de las 3 causales que les mencionaba anteriormente, voy a poder variar, modificar el valor teniendo en cuenta que voy a poder hacer una oponencia, una representación por un valor parcial teniendo en cuenta que pude debitarle al comercio ciertos recursos, entonces voy a poder recuperar esos, voy a hacerlo por la diferencia, ejecuto y ya de esa manera queda procesada la controversia. La entidad adquirente va a poder recuperar sus recursos y va a quedar balanceado, ¿sí? O sea, si la entidad adquirente recibe un contracargo por 500.000 pesos y el comercio solamente tenía 100, va a poder representar, va a debitar los 100 del comercio, ¿sí? Y va a representar los otros 400 de tal manera que quede balanceado. Mencionábamos hace un momento algo importante y era el tema de que teniendo en cuenta que a la luz del decreto ya no van a poder los comercios suministrar los comprobantes y poder soportar la transacción, ¿sí? Se tiene que abrir un proceso ante un ente administrativo o jurisdiccional correspondiente, quien deberá emitir el concepto si la transacción, si la solicitud de reverso aplicaba o no aplicaba, ¿sí? Para lo cual, lógicamente, pues el comercio, dentro del modelo que nosotros tenemos, lógicamente, ¿contra quién va a repetir el comercio en el momento en que se dé ese fallo o en el momento en que se dé ese dictamen de que no, es que la reversión no aplicaba? Entonces, dentro de nuestro entender es que el comercio va a repetir contra su entidad adquirente, quien es al final quien le quitó los recursos, ¿cierto? La entidad adquirente nos deberá, a través de una figura conocida como precumplimiento, nos informará a nosotros de tal manera que nosotros podamos informarle a la entidad emisora y la entidad emisora hará la misma validación que hizo la entidad adquirente en el momento del contracargo, validar los saldos y la disponibilidad de recursos, pero ya en esta ocasión dentro de la cuenta o dentro del producto del tarjetaviente o consumidor, con el fin de determinar la disponibilidad de recursos y pues nos informará a nosotros para que a través de un medio o de una figura que se llama un ajuste extracompensación, nosotros podamos debitarle los recursos al emisor y acreditárselos nuevamente al adquirente para que él haga la devolución correspondiente al establecimiento de comercio. De igual manera, el decreto establece que cuando se hace la solicitud de reversión, cuando es el tarjetaviente quien presenta la reclamación y se hace el proceso, en dado caso de que no existan los recursos, pues el comercio tendrá que hacer la devolución directamente al tarjetaviente, ¿cierto? Asimismo, cuando se presente el fallo, cuando se presente ese concepto de que la transacción o la solicitud de reversión no era procedente, si en el producto o en la cuenta del tarjetaviente no hay los recursos necesarios, pues tendrá que ser el tarjetaviente directamente quien le tenga que reintegrar los recursos al comercio. Y pues por último, lo que establece es que el ente jurisdiccional podrá imponer sanciones hasta por 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más o menos a hoy un poco más de 30 millones de pesos, casi 35 millones de pesos. Ese es el modelo operativo que Credibanco tiene establecido, que se le presentó a las entidades financieras y el cual ya está en curso. Como ya de pronto algunos de nuestros colegas han dicho, no tenemos contacto directo ni con comerciantes ni con tarjetavientes, y para el caso de algunos agregadores pues tampoco tendríamos contacto con los subcomercios secundarios.
Nosotros solamente disponemos como de un canal y tenemos la relación directa con banco emisor y banco adquirente, que pues hacen parte del proceso de reversión. Este decreto hace parte de normativa de la ley 1480 del 2011, que pues ya venía rigiendo, y simplemente pues es como un poquito más al detalle ahora el tema de la reversión de pagos. ¿Qué tenemos acá? Pues entonces los plazos en que deben darse las solicitudes, las causales, como ya todos conocemos, de por cuáles se puede dar la presentación de reverso de pagos, como las obligaciones tanto de emisores como de adquirentes, y un poquito algo de lo que les preocupaba a los comercios, y es a mí quién me va a decir que hubo una reversión de pago a mi cuenta. Entonces pues acá en el parágrafo 1 de este artículo indica que su banco pagador es el responsable de informarles cada vez que haya habido una reversión de pago y por cuál de los motivos se dio. Es como el rol que ellos tienen. Básicamente nosotros en Redeban hemos identificado 4 actores en el proceso. Está pues claramente el comercio, que es el que presta el bien o servicio. Están los emisores de los instrumentos de pago, que serían los bancos. Para nuestro caso en Redeban nos referimos puntualmente a emisores de tarjetas de crédito, ya que sobre nuestra plataforma no cursan operaciones de tarjeta de débito, entonces solamente serían productos de crédito. Están las entidades administradoras de pago de bajo valor, que seríamos las redes, como hemos visto nuestros colegas ACH, Credibanco y nosotros propiamente, que cumplimos un rol dentro de toda la cadena del proceso. Y pues los bancos que manejan las cuentas de depósito, que son sus bancos pagadores, los bancos aquellos donde ustedes tienen su depósito de abonos. Nosotros dispusimos de un canal. ¿Qué canal nosotros tenemos? Una aplicación que se llama Cita. Cita es el sistema integrado de transacciones y ajustes que tenemos en Redeban. Esta es una bodega de datos que está siempre actualizada con el movimiento hasta el día anterior inclusive, y es una bodega transaccional sobre la cual todo lo que se hace ahí se va escribiendo en tiempo en línea, es decir, cuando veamos más adelante cómo será el proceso de reclamación, entonces vemos que cada actor que va interactuando con la herramienta de una vez va quedando la trazabilidad y va quedando escrito allí qué ha pasado. La herramienta pues tiene acceso web, es para usuarios internos de Redeban, y también tiene acceso a las entidades financieras. Hasta antes del decreto solamente a esta web entraban las entidades emisoras a formular su proceso de solicitud de documentos que habitualmente habíamos manejado, y los adquirentes no tenían acceso porque ellos no hacían como parte del proceso de atención de los soportes. En Redeban Multicolor, a diferencia de pronto de la otra red, nosotros no manejamos el concepto de contracargos, sino nos regimos es por el proceso de solicitudes. En este caso el proceso de solicitudes arranca siendo una solicitud que no es financiera todavía. Para el decreto puntualmente ya lo veremos cómo se mueve cuando se vuelve financiero. Hoy en día entonces las entidades financieras adquirentes pues entraron a ser parte de la herramienta Cita, tienen su acceso porque van a tener pues un papel importante ahí en el proceso puntualmente del decreto 587. ¿Qué tenemos nosotros acá? Entonces este es como el flujo que tenemos de los participantes. El titular, de acuerdo a lo que dice la norma, pues él podría ser inicialmente ir a su comercio y o de manera paralela ir al comercio y además al emisor. ¿Qué va a hacer el titular? Y lo que se espera es que él formule su reclamación inicialmente ante ustedes los comerciantes, ¿cierto? Y ustedes, si aceptan esa reclamación, si ven que es viable, ustedes tienen como 3 opciones de resolución. Y una es directamente hacer la devolución al titular allí en la tienda. Pueden hacer devolución o cambio de mercancía si es que se tratara de algún tema de temas de mercancía y no previamente de fraude, y o solicitar ajuste a través de Redeban. Nosotros tenemos 2 canales para hacer este tipo de ajustes, y es que si ustedes concilian con el titular y definitivamente decidieron devolver el dinero, algunos de ustedes comerciantes tienen una aplicación nuestra que se llama SAC, que es para autogestionarse los ajustes. Es decir, ustedes podrían entrar a nuestra web de Redeban, someter el ajuste de devolución y lo hacen directamente. Ahí podría cerrarse como esa primera etapa de la reclamación en este recuadro color naranja, porque es una resolución que se da entre ustedes como comerciantes y el tarjetaviente. Si por alguna circunstancia o no hubo algún acuerdo o simplemente ese titular no logró contactar al comercio, porque suele pasar que a veces, especialmente cuando se trata de fraude, si un titular dice a mí me hicieron fraude en un comercio X, el cual no conozco, no sé dónde está domiciliado, no conozco tu teléfono, no conozco absolutamente nada, solo sé que me apareció en el extracto un cargo y yo lo desconozco, entonces pues él ni siquiera va a tomarse la molestia de intentar contactar a alguien que no conoce. Así las cosas, él va a ir directamente a su banco emisor, que es la línea de abajo acá, donde empezamos
a ver ese otro actor. En ese caso es cuando nosotros ya tenemos un rol directamente sobre la transacción y sobre la reclamación del titular. Entonces ahí ya va a intervenir tanto el emisor, Redeban Multicolor y el banco adquirente. Estos serían los actores que empiezan a participar cuando el tarjetaviente va directamente al banco. ¿Qué puede hacer el titular cuando se dirija a su banco emisor? Pues si él simplemente hará la gestión de reclamación frente al emisor. Es responsabilidad del emisor hacer como las validaciones que el decreto dicta, ¿sí? Es decir, de que uno haya contactado o haya tratado de contactar al comerciante. Si lo hizo, pues lo irá chuleando. Si tiene disponible la mercancía para devolverla, si fuera el caso, entonces pues igual lo irá chuleando. Son como el rol propio del banco emisor y pues que debe cumplir, y eso lo desconocemos los demás de la cadena, ¿no? Él debe tener su responsabilidad de recibir acá la gestión. El emisor lo que hará es recibe la solicitud de reverso, aclara con el titular si esta reversión es total o parcial. Ya veíamos anteriormente que el decreto igualmente permite hacer una reclamación por la transacción completa o por parte de la transacción. Entonces simplemente define si es una reversión total o parcial, entra luego a Redeban Multicolor a nuestro aplicativo Cita, que es el que les hablé hace un momento, y allí marca la transacción. Nosotros tenemos desde hace tiempo diferentes motivos de reclamación pues para los emisores, porque un emisor podría reclamar por transacción duplicada, puede reclamar simplemente porque el titular quiere ver para soporte de su contabilidad el documento, y pues ahora además adicionamos el decreto 587, porque pues es el canal que vamos a utilizar y que ya teníamos anteriormente. Necesariamente la transacción tiene que existir en Redeban para que el sistema se la deje marcar. Así las cosas, debe ser una transacción legítima y que haya sido enrutada a través de nosotros. Si la transacción es encontrada en nuestra base de datos de Cita, el emisor entra y la marca total o parcial. Si es parcial, define el valor por el que la quiere reclamar y la pone en reclamación. ¿Cuánto tiempo tiene el emisor para hacer esto? Nosotros hemos dispuesto de un tiempo de 5 días, partiendo de que lo haría desde el momento en que el titular se entera. Eso no debe afectar a los demás integrantes del proceso, que si el emisor de repente se empapeló allá y la radicó el día 13, pues nosotros desconocemos y para nosotros se vuelve el día 0 acá cuando él la marca en Cita. Y el adquirente pues arrancará con sus 5 días, porque también tiene 5 días desde el momento en que se la radicaron, independientemente de que el emisor haya respetado los 5 días, pudo hacerlo en menos tiempo o pudo haberse tomado más, pero finalmente va quedando la trazabilidad y cada uno tiene como sus tiempos, ¿no? El tarjetaviente, en el evento de que ya hayan 30 días de por medio y nadie le haya dicho, pues seguramente él va a ir ahí y empezamos pues a mirar los tiempos que cada uno se tomó. Sobre un reclamo parcial, él puede generar una respuesta parcial. Cuando él de aceptar acá, en decir sí, acepto la solicitud, simplemente lo que hace es que en Cita se está escribiendo en tiempo real. Y si lo hace antes de las 3 de la tarde, quedará en la compensación de fondos que nosotros hacemos el día siguiente. Si lo hace posterior a esta hora, se verá en el movimiento de compensación del día hábil siguiente. Ese movimiento básicamente, ¿qué va a hacer? Pues simplemente lo que va a hacer es un crédito al emisor, de acuerdo a lo que solicitaron, para que éste le abone su tarjetaviente. Y hará un débito a la cuenta de depósito de ustedes. ¿Cuánto tiempo tiene de gestión el adquirente? Nosotros en Redeban, en conjunto con los bancos, definimos un tiempo de 5 días que está distribuido como en 2 tiempos. Lo que dejamos es que en tiempo normal el adquirente debiera resolver cada caso que le llega en un término de 3 días. Si en 3 días no ha dado la respuesta, el sistema le alerta con un correo a la persona encargada en cada banco de que tiene unos procesos que ya superan los 3 días. Y que si al 5.º día él no lo ha cerrado, el mismo sistema lo cerrará, y en este caso lo cerrará como aceptado. Ya el sistema no sabe de hacer discreción en si había valor completo, si había fondos, si no había fondos, si era cuenta embargada, nada, sino simplemente el sistema, por vencimiento de términos, lo cerrará al 5.º día. Y lo cerrará pues con cargo al adquirente. ¿Qué hará el adquirente? No sé, ya será responsabilidad de él. Ahí donde debemos definir como las reglas claras del negocio, donde si él dejó vencer algo y se le convirtió en un débito, pues cómo va a responder frente a ustedes, porque finalmente la relación del adquirente es con ustedes y pues cómo lo van a manejar. Bueno, ¿qué más puede hacer el adquirente? El adquirente pudiera, en algún caso, si no existen fondos, pues simplemente entra a la herramienta y marca que no hay fondos, transacción negada por fondos. Esta respuesta, como les comentaba, se marca en Cita y automáticamente el emisor la va a ver. Acá cuando el adquirente va a dar la respuesta, también entonces
el sistema le ofrece la opción, respuesta aprobada o negada, aprobada, total o parcial. Si él dice total, la respuesta se va por el valor que me habían radicado la reclamación. Si él le dice parcial, entonces le dice, escriba parcial, ¿hasta cuánto? En ese caso, entonces, él coloca el valor que vio en la cuenta del comerciante y ese será el valor que se debita y se compensa en el día siguiente de la posición de movimiento. Por una única vez se valida y si él validó y no había fondos, caso cerrado para el emisor. Ya será una respuesta que el emisor debe decirle al tarjetaviente, oye, lo siento, debieras ir a conciliar con tu comerciante porque pues no hubo fondos. Seguramente, y es algo que están revisando los bancos, porque si se trata de un producto no recibido o algo así, el emisor lo que le dirá es, pues yo traté a través de toda la cadena dispuesta a ayudarte a recuperar los fondos, más como no había y tú sí participaste en esa transacción, conoces el domicilio del comerciante y todo eso, ve y concilia con él, que te cambien el producto o no, lo que sea. Si es un tema de fraude, es un tema como que están revisando porque a los emisores les quedó como la preocupación, si es de un fraude real, ¿cómo le voy a decir al titular que pues no hubo fondos y qué? Entonces lo están revisando para ver si evalúan poniéndose en el sombrero del emisor, cómo responder. Los bancos han sido muy responsables en el manejo de todo esto porque pues ellos tienen los dos sombreros, ¿no? Entonces seguramente el pagador de una pasarela pues también tiene tarjetavientes y pues él debe ser como lo más imparcial y tratar de proteger a los dos. Partimos claramente de lo que decíamos desde el comienzo de que pues estamos confiando en la buena fe de los titulares. Uno dice, un modelo de estos en una industria de Europa o algo así, pues uno dice, todos tranquilos porque aquí reclama a quien le duele y quien no, pues no lo hace. Pues lamentablemente estamos en otro tipo de negocio donde pudiera aprovecharse la situación como para... Hemos visto vacíos de las dos partes, o sea, uno puede decir aquí pueden haber titulares que nos quieren hacer una trampa, por decirlo así, con todo y que esté la multa de los 50 salarios mínimos y todo eso, pero pudiera darse. O igualmente comerciantes que de alguna manera se ingeniarán la forma de tratar de ver cómo no asumir ninguna de las reclamaciones, pues porque les afecta financieramente y muy duro, ¿no? Entonces, partiendo de la buena fe de todos, pues este es como el modelo que nosotros proponemos y que pues esperamos que cubra como el rol de cada uno y cubra lo que debe hacer cada uno. Cita pues tiene esta página de acceso donde con usuario y contraseña los bancos, tanto emisores como adquirentes, entran a la herramienta. Ofrecemos este menú, como les decía, este es el sistema por el que tradicionalmente hemos reclamado las operaciones. Entonces hay un menú para emisor donde está consulta transacciones individuales, cargar un archivo si es que son muchas, luego consultar sus transacciones, saber en qué estatus están, en el estado de las solicitudes habituales y ahora las solicitudes del decreto 587, en qué estatus están. Y pues un módulo nuevo que hemos creado que es el del adquirente para que ellos gestionen las solicitudes que les llegan. ¿Por dónde van a ingresar los emisores? Entonces acá, por consulta de solicitudes individuales, ellos entran y con dos llaves, simplemente tarjeta y fecha. Esto asegura que la transacción tiene que estar. Entonces, si al digitar tarjeta y fecha, me va a desplegar una serie de transacciones. Puede ser una o pueden ser varias, dependiendo las operaciones que el titular haya hecho en esa fecha. Pudieran ser presentes o no presentes, entonces para cada una de ellas pues el banco emisor toma la decisión de marcar, el decreto 587 pues solo permitirá ser marcado en operaciones de ventas no presentes y por el canal habitual que han usado siempre marcarán las de ventas presentes. Una vez marcado ya entró en proceso de reclamación y la transacción queda marcada y con su trazabilidad de quién y cuándo la marcó, para que no entre en otros procesos de pronto de manera alterna. ¿El adquirente qué va a hacer? Entonces, seguramente, pues, de los 22 bancos que hay en la industria, pudiera recibir solicitudes por decreto 587 y pues él va a tener que entrar a gestionar las solicitudes. Entonces, él encontrará una lista, acá pues para el ejemplo solo tenemos 2 registros, donde él entra a gestionarlos. Si es un banco que es de los mayores pagadores, seguramente su lista de solicitudes va a ser tal vez muy larga, o quizá un banco que no tiene muchas, no es muy pagador, pues seguramente tendrá poquitas. Básicamente, entonces, pues acá le muestra el motivo por el que se hizo la solicitud de los 5 que son viables y si fue una transacción total o parcial, si fue, y está el valor del reclamo, ¿no? Si fue en este caso, pues el ejemplo eran parciales, entonces le muestra que fueron parciales. ¿Qué más permite hacer nuestra herramienta? La herramienta permite reclamar valores parciales hasta el valor de la transacción. ¿Por qué? Se trabaja en una mesa de trabajo bancaria de que si un titular pudiera reclamar más de una vez sobre una misma transacción. Y volvemos a que en el rol de que cada uno tiene, acá cuando veamos el emisor, perdón, pues es el responsable de hacer como un poco de validaciones allá,
Pero pudiera darse que un cliente compró, digamos, 3 millones de pesos donde había 3 productos de a millón. De pronto compró, no sé, un celular, una tablet y, no sé, otro que valía de 1 millón, ¿cierto? Entonces, cuando él formula y de pronto los despachos se dan con diferentes proveedores. Entonces puede ser un cliente que es así como muy crítico en sus negocios que hace y si le dijeron que el celular se lo entregaban en 5 días, era en 5 días y no en 6. Y la tablet puede ser que se la entreguen en 10 y el otro producto puede ser que en 15, ¿no? Entonces, si es un cliente así como llamamos de pronto cuadriculado, él pudiera ser que diga al día sexto, no me llegó el celular que me iba a llegar al día quinto, va y reclama por eso. Entonces viene acá, puede ser que la respuesta sea aprobada o pudiera ser que sea rechazada por parte del adquirente. Entonces, a los 5 días más pudiera volver a reclamar otra vez otro millón. Y él puede decir, no, es que no es el mismo millón de hace 5 días, ahora estoy reclamando porque la tablet no me llegó, o me llegó rota o qué sé yo, entonces reclama ahora por la tablet. Entonces vuelve acá, igual la respuesta puede ser aprobada o negada, regresa, y luego a los 15 días por el otro millón. El sistema le permitirá hacer esas reclamaciones hasta el valor de la transacción. Si él quisiera ir por una cuarta oportunidad a reclamar, el sistema le va a decir pues como que ya cumplió el tope de las reclamaciones y no puede reclamar más. ¿Cómo asegurarse o no? Pues ahí ya tenemos que partir de la buena fe de que él no esté queriendo. Por ejemplo, en el caso de que haya sido negada, sería cuando el cliente lo veríamos reiterativo diciendo 1 millón. Uno diría, pero ese otro producto se trata del mismo al que ya le respondí que no había fondos. Partimos de que pues nos toca creerle porque, perdón, no sabemos si los emisores van a tener como un checklist allí donde en la factura le van tachando, ya reclamaste por esta tablet, tachada. No sabemos si va a llegar a ese nivel de detalle la validación que haga el emisor para decir, no, ya no te puedo recibir más reclamaciones por la tablet. Ah, es que ahora es el celular. Bueno, entonces por el celular sí, porque va una vez. Y recuerde que por cada producto solo puede una vez. Pero partiríamos como del hecho de que le creemos a él. Y que no es que está de manera reiterada queriendo reclamar el mismo millón, solo que cada vez que ha venido hasta acá le dicen fondos insuficientes y regresa. Y quiere después. Uno diría de pronto, pero ¿por qué reclama por el mismo producto? Él pudiera alegar, por ejemplo, los tiempos de entrega, así que no lo recibió. Pero si él se acercó en el banco y desde el primer momento él advirtió que eso era un fraude, él no puede pensar de que le pasan fraudes a la misma operación de a poquitos, no, ahí sí tendría que ser muy claro y el emisor hará esa validación de que usted dijo que era fraude, y fraude es solo una vez. Y a usted no le hacen fraude por la mitad de la compra, le hacen fraude por la compra total. Entonces, hay como unas validaciones que ya a nivel interno en la mesa de trabajo que hemos hecho con los bancos, pues ellos han ido como tomando nota de qué deben validar y qué deben estar pendientes. Gracias.